a pesar de lo que algunos interpretan, el cambio de gobierno y la llegada de Lula es una buena noticia para Uruguay. Ajá. Porque en realidad, así como íbamos, esto no iba a funcionar. O sea, esto no tenía un final feliz. En todo caso, si efectivamente, como dijo el presidente, nunca fue la opción la ruptura, lo que iba a terminar ocurriendo es que Uruguay no iba a conseguir tensionar de suficiente manera la agenda como para que cambiara la política exterior y la agenda exterior del Mercosur. Porque la pregunta es esa al final. ¿Qué cambios necesita el Mercosur para entrar en la sintonía de las críticas que se han hecho no solo en Uruguay, son más transversales? En general, uno pierde la profundidad cuando generaliza posiciones de países. Y en realidad dentro de los países hay intereses diversos. Entonces, no se dice la posición de Uruguay, eso es una posición de gobiernos, pero las contradicciones son muy amplias y lo que está pasando en Brasil es precisamente un cambio, no solo de gobierno, sino de intereses que van a estar detrás de ese gobierno. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cuál va a ser la articulación de intereses en Brasil que sostengan al próximo gobierno y que lleven luego a definir una política exterior? ¿Puede ser más específico en esto? Sí. ¿Los intereses? Sí, porque claramente lo que va a pasar en Brasil es que se va a reconfigurar un conjunto de alianzas políticas, sociales y económicas que van a definir esa política, la política interna y la política exterior. Particularmente un interés de volver a recuperar el músculo industrial. El sector más afectado desde el punto de vista económico en los últimos años del gobierno actual es el sector industrial. Se priorizó muchísimo el enfoque del sector agrícola, agroindustrial, y eso ha generado gran parte de esa imagen que luego tiene Brasil en relación al resto del mundo. Por eso también es muy importante el debate sobre las relaciones con qué países, porque eso se consolidó con la relación con China. China ha consolidado la imagen primaria de América Latina. Y muchos gobiernos terminaron siendo funcionales a esa dinámica, por lo tanto, lo que tenemos que observar es cómo Brasil va a reaccionar a sus intereses internos y la política exterior va a ser funcional a eso. Y en ese sentido es que tenemos que empezar a mirar dónde va a haber espacios de oportunidad para colocar la visión de Uruguay. No cabe duda, y aquí sí me parece que es la clave de lo que debe estar discutiendo hoy aquí enfrente el gobierno, que es, ya no puede pensar, quizás se terminó el tiempo de una tensión tal como la instaló el gobierno uruguayo. O sea, porque con un gobierno como el de Bolsonaro podía pasar una estrategia de flexibilización del Mercosur, de apertura. sí, lo que terminaba ocurriendo en los hechos es que el gobierno Bolsonaro dejaba hacer, Sí. con diferencias. Más o menos. Como quedaba Sí. dicho recién, diferencias entre el Ministerio de Hacienda, más alineado con los pasos de Uruguay, Sí. e Itamaraty, más reticente y resistente, pero el resultado era que el gobierno Bolsonaro dejaba hacer. Sí, eso se acabó. Entonces, si se acabó ese escenario, Uruguay no puede pensar en que va a confrontar la política de Brasil y de Argentina al mismo tiempo. Eso no es viable. Pero tampoco se puede esperar que con Lula haya un choque. Eso es lo que usted está insinuando. Lo que estoy diciendo es que es muy importante empezar a pensar en cómo se hace una estrategia compartida con Brasil. Ajá. Brasil va a ser el jugador pesado de la región y va a ser el actor internacional que pueda poner a la región en el mundo, una región que está afuera del mundo. América Latina es en tendencia cada vez más intrascendente a nivel internacional. Entonces, si nosotros somos capaces de conectar en un diálogo político, social, económico, con el nuevo rumbo de Brasil, Uruguay va a tener mucha más viabilidad en sus planteos. Porque Lula además se caracteriza por acordar, no por confrontar. Me hace acordar a algo que apareció en la entrevista hace 2 semanas acá en Perspectiva con el profesor Luis Dulci, vicepresidente del PT, que fuera en los primeros gobiernos de Lula jefe de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que podríamos asimilar a ¿cuál? Jefe de gabinete. Jefe es como, de gabinete. Es como la mano derecha del presidente. Bien, en un momento del reportaje le pregunté a propósito de la política de apertura unilateral que está impulsando el gobierno de la calle Pou y que encuentra los rechazos, las resistencias de Argentina en particular, pero bueno, también de Brasil. ¿Qué puede ocurrir con Lula? Bueno, el profesor Dulci decía que Lula es muy concreto y abierto al diálogo, sobre todo con los diferentes. Lo que puedo decir es que Lula es un hombre muy práctico, con una gran capacidad de diálogo,
Né? E que reconhece que o diálogo se dá entre os diferentes, não obrigatoriamente entre os iguais. Não? O presidente Lacalle, por lo que eu soube, vai participar da toma da posse, né? Da toma de possessão de Lula, lo que é bueno. Lula nunca tuvo como seu critério para dialogar em América Latina a diferença ideológica. Sempre tivemos ótimas relações com o presidente Piñera de Chile, um homem de direita, mais de direita que outros. Sempre tivemos com o presidente Santos, incluso com o presidente Uribe em Colômbia. Então, a diferença de orientação, de tradição, digamos, ideológica não é um problema para nós outros. E Lula é um homem muito concreto, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, em el caso de los sócios principais do Mercosul, vai dialogar sobre as dificuldades práticas. Há problemas, Uruguai tem problemas, vamos a hablar sobre eles. Si Uruguay tiene problemas, el gobierno Lula va a estar interesado y dispuesto a considerar esos problemas, a tomar en cuenta esos problemas. No tengo duda que hay que tener esa predisposición. Vuelvo a decir, no es un escenario posible generar dentro del Mercosur una estrategia que confronte con Argentina y Brasil. No tengo duda que en este momento está cambiando la mirada del gobierno uruguayo, pensando que en ese escenario necesita recalcular su estrategia, reformularla, no para cambiar el objetivo, que yo creo que es razonable, que es un Mercosur que logre mejores negociaciones internacionales. Entonces, esto es parte de la agenda del gobierno Lula. Una de las cosas que sorprendió es que Fernando Haddad, que también en un momento sonó como posible canciller, porque ahí el asunto era en qué lugar se potenciaba a el, digamos, posible sucesor de Lula, él ahora, como ministro de Hacienda, puso en tercer lugar, de 3 prioridades, una fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, no estamos frente a un gobierno que esté eludiendo los temas internacionales, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo que tendríamos que reflexionar desde Uruguay, con nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo con la capacidad de influencia en términos políticos, diplomáticos y sociales, es cómo influimos en la definición de algunos aspectos de la política exterior brasileña con la confianza que existe en muchas personas que van a gobernar Brasil y en muchas personas que viven en Uruguay. Ese diálogo es posible y empieza, ojalá, el 1 de enero.